Vale, ahí tenéis el esquema de lo que vamos a ver, ¿no? En primer lugar, la historia conjunta de la aldea y la ciudad. En segundo lugar, ¿dónde estamos ahora en la historia de las relaciones campo-ciudad? La tercera, ¿a dónde deberíamos ir y qué territorios rurales queremos? La cuarta entra en un asunto de los que sabéis más que yo, que es el tema de la educación, una educación rural para la vuelta al campo. Gustavo Duc le llamaría la revuelta al campo. Volver y revolver. Somos nativos digitales, pero tenemos que volver a ser nativos terrenales, porque hemos dejado de ser seres humanos, seres de la tierra. Probablemente tengamos que reflexionar sobre qué significa los seres humanos, los seres del humus de la tierra. Por último, haremos un planteamiento sobre el diseño y construcción de esos dos territorios rurales más interesantes, los que están al lado de la ciudad, que pueden darle la condición agropolitana a la ciudad, y las aldeas, que las aldeas tienen que hacer lo que hicieron desde que se inventaron en el Neolítico, pero ahora pueden ser cosmopolitas también. Antes no podían ser cosmopolitas. El mundo de la aldea terminaba en la ciudad a la que llevaban el alimento. Ahora pueden ser cosmopolitas, por tanto, van a avanzar mucho más que las ciudades si las dejamos, ¿no? Surge la aldea cuando nos dejamos de ser cazadores-recolectores y nos asentamos en un sitio. Nos asentamos en aldeas. Por tanto, las aldeas empiezan a relacionarse entre ellas y se dan cuenta que necesitan un espacio común de relación y crean la ciudad. Las ciudades nacen por implosión rural. En el Nilo se dan cuenta que necesitan repartirse las aguas y necesitan un espacio de relación más allá de la aldea. Y aparece un ámbito territorial más amplio y necesitan ponerse de acuerdo para repartirse cargas y beneficios. Digamos que la primera función política de la ciudad debió ser algo así como la Confederación Hidrográfica. Lo que pasa es que la Confederación Hidrográfica de entonces funcionaba mejor porque estaba en manos de los campesinos. Esa primera función política va a dar luego paso a otras funciones políticas. La ciudad empieza a crecer con funciones distintas, ¿no? La siguiente va a ser una función comercial, porque los diferentes territorios donde hay una ciudad tienen diferentes productos y se los empiezan a intercambiar. Y en el cambio de la ciudad comercial a la ciudad industrial se produce la inflexión. Ya dejamos de ser menos rurales y empezamos a ser más urbanos. Y ahora, por último, la ciudad industrial crece y se desorbita y se convierte en una megalópolis. Y entonces ocurre la explosión. Creamos las ciudades por implosión y las ciudades explotan. ¿Qué pasa cuando algo explota? Que lanza fragmentos. ¿Qué tenemos en el campo? Fragmentos urbanos, urbanizaciones, modos de pensar urbanos. Y tenemos muy pocas aldeas, muy pocos campesinos, muy pocos herederos del conocimiento genuino del campo. Por tanto, o las aldeas vuelven a recuperar la relación con el campo o serán meras urbanizaciones en el campo. Las ciudades medievales eran agropolitanas. No se concebía la fundación de una ciudad en la Edad Media si no tenía un campo que produjese alimentos alrededor. Recuerdo en Zamora, en una discusión sobre un ensanche sobre la Vega de Zamora, en el que yo me atreví a decir algo radical porque es de raíz. Forma parte de la historia de la ciudad de Zamora la catedral, la muralla y la Vega. Sin Vega no habría Zamora. Hay un ejercicio que se puede hacer y que es muy recomendable para la toma de conciencia. Todas las ciudades españolas deberían hacer un análisis de la historia de la alimentación y descubrirían que hasta los años 40 o 50 el 80 al 90% de la alimentación era local. Por tanto, cuando hablamos de agricultura de proximidad no estamos hablando de ninguna cosa extraña. Bueno, esta relación, como veis, el campo alimenta a la ciudad, como decía, con un porcentaje altísimo. Y de la ciudad surge una línea de alimentación y de abasto al campo, que son las tiendas de ultramarinos y coloniales. Los nombres indican lo que estamos hablando. Había una cierta globalización. Y esa cierta globalización la ciudad la canalizaba, venía del resto del mundo. Esa relación funcionó, como digo, desde el origen de la aldea y el origen de la ciudad hasta hace 60 años. Aparece la revolución industrial, años 50. Empiezan los cambios. El primero, el campo se parte en dos. El campo antes era único, ahora se parte en dos. Parte se intensifica como nunca, y otra parte se abandona. A la parte que se abandona le empezamos a llamar espacio protegido. Equivocación fundamental. No se necesitaba conservar, no se necesitaba proteger, se necesitaba reconocer que había unas economías locales que habían generado biodiversidad y paisaje. Y por tanto, ese campo empieza a abandonarse porque no tiene reconocimiento, porque no tiene función, y las únicas políticas que le aplicamos son políticas de los años 80, son las políticas de conservación de la naturaleza. ¿Pero de qué naturaleza? De la silvestre, principalmente. La naturaleza doméstica, toda la biodiversidad que habían generado los campesinos,
Todo ese conocimiento, todos esos agroecosistemas no están en los planteamientos de conservación de la naturaleza. Están las especies, está el lince, el oso, no sé qué, vale. Pero esos estaban en un contexto determinado. Si desaparece el contexto, la especie por sí sola no se conserva. La especie va a ir a la periferia de la ciudad, que es lo que está sucediendo con muchas especies. Se van a la periferia de la ciudad porque hay otras oportunidades. Por tanto, hay que revisar el sentido de la política de conservación de la naturaleza porque no estamos acertando con ella. Los espacios protegidos no están acertando. Los principales grandes incendios se están produciendo en los espacios protegidos. El campo ya no alimenta a la ciudad. El campo lleva su producto a una industria. Y esa industria la lleva por el resto del mundo. Y es más, la ciudad ya no es el espacio del comercio. Ya no están las tiendas de ultramarinos que estaban al lado de las plazas de abastos. Ahora están fuera. Están pinchadas a las autopistas. Y uno entra a un centro comercial y come comida china, japonesa, de Perú, ve una película, no sé qué, no sé cuánto más, pero ya está en otro ámbito. Y lo que antes era un recurso se convierte en un residuo. Y este es el esquema en el que estamos y el que tenemos que resolver. ¿Hacia dónde deberíamos ir? Está sucediendo, en parte, y de forma voluntaria y de forma espontánea, un cierto regreso al campo por gente joven que quiere vivir de otra manera. Está sucediendo, pero no hay un diseño político general que facilite el proceso, ¿no? Sabemos que la ciudad ya no tiene espacio, la contaminación, la vida en la ciudad cada vez es más cara, empieza a haber muchos problemas de incomodidad en la vida de la ciudad y por lo tanto hay que buscar alternativas. Como veis, en esa nueva relación y en el esquema de la nueva relación aparecen tres tipos de campo. El espacio periurbano, es decir, el que históricamente alimentó a la ciudad, vamos a ver cómo nos volvemos a relacionar. El espacio que se intensificó a partir de los años 60, que hay que ver cómo resolvemos. Está ahí y no vamos a negarlo y es el que en estos momentos nos da de comer, por tanto hay que tenerlo en cuenta. Y el espacio de los campesinos. Como veis, en esa relación recuperamos la relación de abasto en proximidad con la ciudad. La ciudad sigue teniendo un abasto importante a través de los supermercados, pero hay cambios importantes, ¿no? Yo voy a referirme a dos de ellos, básicamente, a lo largo de la charla. El periurbano y el campesino. Esta idea, ¿no?, que me llamó mucho la atención, que está muy bien, porque es la UNED, lo que pretende decir es que se puede estudiar desde cualquier sitio. Pero no es cierto. El saber tiene lugar. Los lugares generan saber y conocimiento. Y tenemos que saber qué saben los lugares y qué saben los que viven en los lugares que se lo generó ese conocimiento, precisamente la observación del lugar. Aquello que decía Leo Tolstoy, mira bien tu aldea y serás universal. Y tenemos antecedentes brillantes en la Segunda República, la institución libre de enseñanza y la forma de llevar la cultura urbana a los pueblos para que la vieran, pero también algunos misioneros de las misiones pedagógicas empezaban a observar que sería bueno que en la ciudad empezaran a entender las culturas de los pueblos. Y de hecho se preparaba una misión mixta en el año 36, pero hubo una guerra por el medio y se estropeó, que era precisamente de la doble combinación. Ya lo había dicho también Ortega y Gasset, ¿no? Dice, yo que soy profesor universitario necesito más de los conocimientos de los campesinos que de los campesinos de los míos, ¿no? Había un reconocimiento al conocimiento campesino entre la intelectualidad de la Segunda República, cosa que se pierde, ¿eh? El exceso de universidad y las formas de ver las cosas. Hemos perdido el respeto al conocimiento local. Los franceses no, pero los franceses porque hicieron una revolución y porque siempre consideraron eso, ¿no? Las tres patas del conocimiento son la ciencia, la técnica y el conocimiento, el arte de la localidad, el conjunto de conocimientos que en un territorio hay y que maneja esa comunidad. Y tienen la misma importancia y se relacionan entre tres. España manejó dos, la ciencia y la técnica. Una educación para vivir el campo. Entro ya en la parte propositiva. ¿Cómo era la educación en la aldea en el periodo preindustrial? Se educaba en la casa era la que te educaba la casa. La abuela era la que te reproducía socialmente, con la constitución de la aldea, que eran las ordenanzas, atender las estaferias, hacer las cosas cuando se te ordenaban, y la abuela en la cocina te predisponía. Y luego tus padres ya te empezaban con 5 o 6 años a encargar algunas tareas menores, de manera que con 15 años ya sabías ser campesino, ya sabías manejarte en ese territorio y ya sabías estar en el mundo. Y estabas perfectamente educado. Cuando los campesinos emigraron, se descubrieron como grandes empresarios, porque las caserías eran protoempresas de educación para precisamente sacarles sustento. Esa educación la hemos perdido porque en la educación oficial, la de la escuela, a los campesinos les interesaban básicamente dos cosas: leer y escribir. ¿Para qué? Para relacionarte con la sociedad otra, que tenía unos códigos determinados que no estaban en la casa: la lectura, la escritura y las cuentas. ¿Qué nos pasa a partir de los años 60? Que hacemos una escuela para emigrar.
Por lo tanto, se convierte en una escuela oficial y la educación campesina desaparece. Los campesinos empiezan a ver que no tienen futuro y educan a sus hijos para que se vayan. ¿Hacia dónde deberíamos ir? Pues a una escuela dual, que te explique cómo funciona tu pueblo y qué cosas se pueden hacer ahí, y que te explique también cómo funciona el resto del mundo. Y luego tú decides dónde estás. Pero no puede ser una educación solo con lo que viene de fuera. Por lo tanto, necesitamos programas educativos que me expliquen lo que está sucediendo en mi pueblo. No puede ocurrir que los críos de Cabrales no sepan hacer queso. Entonces deberíamos repensar qué educación para el arraigo, para volver. En cada territorio hay una forma de expresión. No es lo mismo los que hacen sidra de la zona central que los queseros de los picos de Europa, donde hacían un queso de oveja y cabra. Cuando uno ve la estructura de la ganadería de Cabral de hace 100 años, se da cuenta que el 90% era de oveja y cabra, porque el territorio daba eso, y que la forma más eficiente desde el punto de vista económico y ecológico de hacer un producto era hacerlo en queso. El queso es la forma más rentable y más eficiente de conseguir que la energía solar se convierta en una proteína. La clave de la economía campesina era lo que llaman ahora economía circular. O sea, todos los conceptos, sostenibilidad, economía, esos eran de los campesinos. Lo que pasa es que ellos no tenían el concepto, tenían la práctica, ¿no? Nosotros tenemos los conceptos, pero no sabemos qué hacer con ellos. Yo pongo esta foto y me pregunto, ¿cuántos oficios maneja este paisano? Es agente forestal, hace prevención de incendios, es ganadero, es fabricante de abono orgánico, es compostador, es horticultor, es manipulador de alimentos, es comercial de alimentación, es intercambiador energético, es gestor de biodiversidad, es gestor de paisaje, es agente ambiental y como es un paisano, mantiene el país y el paisaje. Son la clave del manejo del territorio. Ya dije que todas las ciudades habían sido agropolitanas, tenían una relación armoniosa con el campo. Si no recuperamos eso tendremos problemas y ya los empezamos a tener. Alrededor de las ciudades habrá incendios y por las carreteras tendremos a los jabalíes provocando problemas de tráfico. El 30% de los accidentes de tráfico ahora son por accidentes con la fauna silvestre. Y por otro lado, si no recuperamos la condición de aldea, no nos relacionaremos bien con los espacios, digamos, de naturaleza más silvestre, ¿no? Por tanto, ahí necesitamos el campo funcionando en los dos ámbitos, en el de la ciudad agropolitana y en el de la aldea cosmopolita. Esto es Madeira, la ciudad de Funchal, que en 2016 tuvo un incendio porque a finales del siglo pasado se les ocurrió al gobierno erradicar el pastoreo. Querían que volviera a la naturaleza original de la isla antes de que llegaran los portugueses a cultivar. Se matorralizó toda la periferia de la ciudad de Funchal, hubo un incendio y casi se cargan la ciudad de Funchal. El alcalde luego nos llamó a unos cuantos para que planteáramos algunas soluciones y empezamos a hablar de rebaños corporativos, un tipo de organización del pastoreo que le permitiera a la ciudad tener un ámbito de separación de las partes más forestales y si llegaba un incendio que lo parara ese ámbito, ¿no? Los jabalíes tienen unas tasas de reproducción altísimas, no tienen depredadores y les dejamos los antiguos espacios de los campesinos alrededor de la ciudad para reproducirse y esconderse. Por lo tanto, tiene las condiciones idóneas para generar problemas en todos los lugares, en Barcelona, en Oviedo, en Avilés, en Gijón. No podemos convivir con los jabalíes. Convivir, vivir en común, es con los animales domésticos y entre nosotros. Con los animales silvestres coexistimos y nos relacionamos, pero convivir no. Necesitamos gestionar la periferia rural, que es donde empieza a haber problemas de incendios y jabalíes, y plantear algunas soluciones de concertación y de manejo para producir alimentos y paisajes alrededor de las ciudades. A mí me gusta mucho cómo trabajan los franceses. Los franceses tienen claro que el campo es una cosa y la ciudad es otra y se tienen que relacionar, pero no hay avasallamiento de la ciudad hacia el campo, Hay muchísimo respeto. Aviñón ya está en el 8,12% de producción de alimento local y se educa a los críos para que coman de proximidad. Es decir, por mucho dinero que tengan, no se comen cerezas en enero. Es decir, las casas ya saben que no, porque comer cerezas en enero supone muchas más cosas, aunque tengas dinero para traértelas. El 26% de la fruta que comen los de Aviñón viene del entorno local. En el diseño del Metropol de Rennes figuran todos los lugares donde puedes comprar alimentos de proximidad. Estos son ya ciudades que caminan claramente hacia la posición agropolitana. Pero también hay algunos barrios que se organizan así. Esto es en Hondarribia, que da gusto, ¿no? El barrio de Amute, en el que toda la periferia de las casas son huertas. Y si tú vas a Amute en la tarde antes de cenar, estás oliendo cómo fríen los pimientos, cómo fríen las patatas, estás oliendo a la aldea, a la comida de la aldea. Pero conviene redefinir la aldea para saber lo que nos estamos perdiendo, La aldea
es la primera estructura urbana de la humanidad y su primer experimento de residencia comunitaria permanente, muy anterior a la ciudad, a la que contribuyó posteriormente en su fundación, diseñada y emplazada estratégicamente en el territorio con una única función esencial e irrenunciable: gestionar eficientemente los recursos naturales del entorno y los procesos agroecológicos locales mediante el aprovechamiento sostenible y cíclico de rentas naturales y la conservación permanente del capital natural. Eso era la aldea, pero nunca nos lo contaron así. Por tanto, la aldea es una especie territorial inteligente en peligro de extinción. Si fuera una especie biológica, ya nos hubiéramos puesto las pilas, pero es una especie territorial, un tipo de pequeña ciudad. Hay dudas sobre si es protourbana o urbana, pero que sabe hacer todo eso. Si tú tienes unas estructuras que saben hacer todo esto, no las puedes perder. La aldea es una consumada experta en el manejo de la economía circular. Fijaros la cantidad de términos: biotecnología, energías renovables, sostenibilidad ambiental, desarrollo comunitario, cuidado de la vida, manejo de los ciclos del carbono en circuito cerrado, producción y conservación de paisajes, producción de biodiversidad, reciclaje, fertilización orgánica, manejo de sistemas complejos. Todos esos conceptos estaban en la aldea. Necesitamos diseñar una nueva economía para la aldea, y esa economía se basa en recuperar el sistema agroecológico local, en montar un sistema energético local que nos puede hacer casi autónomos con respecto a las energías fósiles, en seguir impulsando el sistema local de empresas diversificado, turismo rural, teletrabajadores, artistas, y por último recuperar una comunidad intergeneracional. La aldea puede ser un sitio donde tú nazcas y mueras, viajas por todo el mundo, pero es tu lugar en el mundo. Pero para eso necesitamos generar un espacio económico que se va a mover sobre dos ejes: las nuevas tecnologías y la cultura del territorio. Necesitamos formas de organización actualizadas, ¿no? Y para eso deberíamos actualizar los dichos, ¿no? El dicho castellano antiguo decía: 4 secretos tiene la oveja, uno en el vientre, otro en las tetas, otro en el culo y otro en la pelleja. El dicho actualizado sería: cuatro tareas que la oveja hace: previene el incendio, nos abre el paisaje, retiene el carbono, nos da abrigo, queso y carne. Y por tanto los rebaños concejiles o corporativos o cooperativos permitirán que alguien sea pastor pero tenga tiempo libre. Es decir, o hay economía de tiempo liberado para ser pastor, y encima con una cierta retribución, o no volverá al pastoreo. Y ahí es donde tenemos el cuello de botella. Las escuelas de pastores no solucionan el concepto de pastor del siglo XXI. Te dan formación de pastor del siglo XIX. Tenemos que conseguir formas de organización, ¿no?, más allá del conocimiento del oficio. Porque si tenemos pastores y tenemos cultura del territorio, podremos tener paisajes como estos, pero si no, tendremos estos paisajes cada vez más recurrentes. Pues muchísimas gracias y perdón por lo atropellado de la charla, ¿no?